Elena. Hola a todos. Soy Beatriz Colmenares y seguimos adelante con nuestros podcasts relacionados con los resultados de las elecciones. Este es Ojo al Podcast Electoral y junto a mí está Carmen Valle, con quien conversaremos sobre un fenómeno que no es nuevo, pero vale la pena refrescar cada 4 años. La irrupción de novatos, de los más jóvenes en la política. En 2011 se acuñó el término Dipukid para describir al legislador Juan Manuel Giordano, quien ocupó un escaño en el Congreso durante 2 periodos. Fue electo cuando apenas había superado la mayoría de edad, con 19. En los comicios de 2019, por la Unidad Nacional de la Esperanza llegó otro diputado, incluso menor de lo que era Giordano en su momento. Napoleón Castillo Santos, hijo del también legislador Inés Castillo, tenía 4 meses menos que Giordano cuando asumió. En la próxima legislatura no estará presente. Su papá fue electo y su hermano José Inés fue candidato en esta oportunidad, pero no alcanzó un escaño. También hace 4 años tuvimos el fenómeno de los alcaldes, millennials, de los cuales hicimos un ojo al podcast que lanzamos el 11 de febrero de 2021, enfocado en los 3 jefes ediles más jóvenes electos en el 2019. Sebastián Ciero de Santa Catarina Pinula, William Duarte de Santa Catarina Mita y Lindin Marín Morales de San Antonio Huista. Ciero será el único que repetirá el próximo año. Ahora bien, hablemos de lo que nos espera. En 2024, en el Congreso estará la primera legisladora nacida en este siglo. Elena Sofía Mota asumirá el 14 de enero con 23 años. Carmen, amplíanos el caso de Elena y de otros funcionarios que aún no cumplen 30 y ocuparán puestos próximamente. Hola Beatriz, pues sí, Elena es la primera diputada que nació a partir de los 2000. Ella tiene 23 años, como lo dijo, y tiene pensum cerrado, así que es casi politóloga. De hecho, no es la primera vez que pasa que llegue una diputada joven al Congreso por parte de este partido. Antes de ella, en esta legislatura, estuvo Andrea Villagrán, que ahora se reeligió y ahora está con Semilla, pero cuando ella llegó tenía 25 años. Entonces, para empezar, es un poco difícil que lleguen diputados jóvenes, pero es mucho más difícil que lleguen diputadas jóvenes. Carmen, en el episodio anterior en el que conversábamos con la socióloga Silvia Trujillo, abordamos el tema de cómo algunas mujeres llegan a ser electas por ser la pareja de o la hija de. Este fenómeno también abarca a los alcaldes y a los combos padre e hijo, cuyos hijos por supuesto son mucho más jóvenes. Cuéntanos un poco de ello. Bueno, en realidad yo no sé si estas personas llegan a los cargos porque son el hijo, el tío, el primo o están emparentados con, pero sí pasa que pues tienen este parentesco y casualmente llegan al cargo. Entonces, entre ellos podemos mencionar a Maynor Morales Zurita. Él tiene 25 años y, de hecho, él es el hijo del actual alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales Chávez. También tenemos a Jessica Palencia. Ella también tiene 25 años y es hija de Nito Palencia y él fue alcalde de ese mismo municipio en 5 ocasiones. De hecho, me parece que hicimos una nota en Ojo con mi Pisto donde ella dice en no sé qué reunión, la verdad, pero como que él ha sido su gran inspiración y básicamente que él es el alcalde de facto y así va a seguir siendo. También tenemos a la alcaldesa electa para la cabecera de Zacapa, ella es Karen Ovalle, tiene 28 años. Y también sacamos una nota en Ojo con mi Pisto donde hablábamos un poco sobre cómo llega a la sombra, entre comillas, de su esposo. Su esposo es Sergio Fernando Cifuentes, él fue concejal primero de esa alcaldía y fue a prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Pero de hecho no, digamos, ellos no son los únicos que están llegando a las alcaldías estando relacionados con otras personas. También hicimos otra nota en Ojo con mi Pisto que hablaba sobre, pues estas como dinastías, ¿no? Pero ya un poco de distintas edades. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a la nueva alcaldesa, entre comillas, de Chinautla. Ella es la señora Liz, así le dicen. Y ella pues era sobrina de un exalcalde de Chinautla. Lo mismo suele suceder en muchos otros casos. De hecho, cuando hablábamos un poco sobre alcaldesas en general, nos dábamos cuenta de que la mayor parte de ellas tenía algún vínculo de que era la nieta, la prima, la sobrina. Se suele dar mucho en los casos de mujeres, quizá porque hay menos mujeres electas para esta administración. Ya les conté un poco sobre la alcaldesa de Chinautla. También está la alcaldesa electa de Ayutla. Ella es Isel Zúñiga y es hija del exalcalde Eric Zúñiga. Sí, él estuvo en ese municipio. O también podemos hablar de Edilma Navarijo. Ella es la alcaldesa de La Blanca y ella no es que haya tenido un familiar que haya sido alcalde, pero sí es la mamá de una diputada desde 2019. Pues esos diría yo que son como algunos ejemplos, pero también podemos hablar de los que incluso se postularon y no ganaron, pero pues ahí estuvieron, que son exponentes de esta situación. Podemos hablar del hijo de Tonocoro, que iba para concejal, Tonocoro sí fue alcalde.
También podemos hablar de Sebastián Ríos. Él es el sobrino del expresidenciable Suri Ríos. Y de Sebastián Arzú. Él es hijo del expresidenciable Roberto Arzú. Él competía por la alcaldía de la capital y tampoco llegó. Hablemos de otro tema, de lo que implica tener jóvenes, a las nuevas generaciones en puestos políticos. La frase "más mujeres, mejor política" ha quedado un tanto desmentida en este país. Incluso la socióloga Silvia Trujillo hacía referencia a ello en el episodio anterior. Pero más jóvenes, nuevos enfoques, podría generar un impacto distinto, Carmen. Yo no quiero ser pesimista, pero realmente no lo creo. Y no porque crea que no son capaces o algo parecido, tampoco puedo asegurar que todos son capaces. Pero sí creo que existe una especie de prejuicio en Guatemala. A mí el primero que se me viene a la mente es ese mensaje tradicional que tenemos toda la vida de ¿cómo van a llegar tan jóvenes? Dios mío, la misma cosa que siempre dicen de ni siquiera sabe ir al baño solito, no sabe nada de la vida, no tiene experiencia y bla, bla, bla. Cuando en realidad yo es una como hipocresía que veo a veces de muchas veces llega a un puesto en una alcaldía, en el Congreso o en otros lados, una persona que no tiene nada de experiencia en política y que solo porque es cincuentón, sesentón o lo que sea, nadie le cuestiona nada de que no tiene experiencia. Muchas veces lo que solemos ver es que en la política están hombres de traje, varios ya tienen canas y tienen como más o menos las mismas características de cuál ha sido su contexto, de a dónde fueron a estudiar, de más o menos a qué municipio pertenecen, porque sí tenemos que decir la verdad y es que en muchos lugares llegan a los cargos públicos personas que han nacido y vivido toda la vida en el área urbana, digamos, y que fueron a un súper buen colegio y que incluso se fueron a estudiar al extranjero y ahora regresan y vamos a ocupar un cargo público, lo cual a mí me parece súper bien, pero es mucho el perfil, ¿no? Y a veces cuando vemos a otra gente que tiene un perfil muy distinto, en Guatemala eso nos hace dudar de su capacidad. Y es cuando vemos, por ejemplo, a mujeres que llegan a los cargos públicos, cuando vemos a personas indígenas, cuando vemos a cualquier grupo que es poco común en estos puestos. Y usualmente los cuestionamos por eso, así como de, es que usted viene de otro lugar, entonces, ¿cómo va a saber usted? Pues la verdad es que no es como una justificación válida, me explico, pero estamos como muy acostumbrados a ver al mismo tipo de persona en el cargo público. Y también es una cosa que me parece muy importante decir. No por el hecho de que haya una persona nueva en el cargo, quiere decir que sí va a dar la talla o que sí va a tener experiencia. O sea, el hecho de que alguien sea nuevo sí nos ayuda a nosotros a identificarnos con ese nuevo funcionario. Porque claro, ¿qué mujer va a querer llegar al Congreso si no ve que hay mujeres diputadas? ¿Qué persona indígena va a querer llegar a una alcaldía si ve que nunca ha habido una alcaldesa o un alcalde indígena? Pero a la vez eso no es una garantía de que esa persona sí va a saber llegar al cargo y cumplir con las funciones. Entonces sí creo que tenemos que hacer un balance entre no tener el prejuicio, pero a la vez pedirle a esa persona diferente y exigirle que tenga las capacidades para ocupar el puesto. Y es que de alguna manera hicimos referencia a este caso con los dos diputados que mencionamos anteriormente, estos dos jóvenes diputados que llegaron al Congreso. Hablábamos del Dipuquid. Hay que decir que Juan Manuel Giordano pasó con más pena que gloria en su administración, en sus 2 veces como diputado, pero también tenemos el caso de Andrea Villagrán. Ella llega con 25 años y sí ha dejado un impacto significativo en el Congreso. Ha sido una diputada a la que se le ve trabajar. ¿Qué nos dices un poco de eso y sobre los perfiles de quienes realmente están ocupando en este momento los puestos públicos? Pues yo creo que los perfiles que vemos ahorita en los puestos públicos son muy variados. Digamos, desde gente que está muy preparada académicamente y que sabe hacer su trabajo, hasta personas, hay matices dentro de esos grupos, ¿verdad? Porque incluso entre la gente que está muy preparada académicamente, hay personas que no saben ejecutar, o a la inversa, personas que saben ejecutar independientemente de que tengan o no un grado académico, lo cual a mí me parece re bien y cada quien con sus capacidades. Pero sí creo que también tenemos que evaluar como el otro lado, que hay muchísima gente que está en el cargo porque quizá tenía muchísimo carisma en el momento de pedir los votos o que, no sé, su amigo que sí es famoso y que estaba en medio de la campaña lo ayudó a promoverse, pero él mismo no sabe hacer las cosas. Y eso lo hemos visto muchísimo, independientemente de la edad que tenga o de la preparación académica que tenga o del contexto que tenga, eso suele pasar mucho. Y por eso quisiera insistir mucho en que el hecho de que llegue una persona diferente a los cargos no es una garantía de que sí vaya a ejercer bien su puesto.
Entonces, sí creo que hay que exigirle mucho a quien sea, incluso si es el mismo señor de traje de siempre, que sí sepa hacerlo. Pero también creo que es algo que no vamos a lograr hacer pronto. No porque no tengamos esa cultura de exigir, que eso es cierto, sino porque no le solemos dar el puesto a gente nueva, es la verdad. O sea, estos casitos son como la excepción, pero de hecho en Ojo con mi Pisto hicimos una nota sobre, a ver, ¿quiénes son los que están llegando ahorita al menos a las alcaldías? Y nos dimos cuenta de que están al menos entre las mismas edades de toda la vida. Tenemos 340 alcaldes en Guatemala, pero 147 de ellos tienen entre 41 y 50 años. Y uno diría, bueno, eso quiere decir que 2/3 partes son jóvenes, así nuevitos, no sé cómo decirlo. Pero en realidad el segundo puesto lo ocupan los de 51 a 60 años con 94 alcaldes. E incluso hay entre los 61 y los 70 que hay 30 alcaldes. Y hasta tenemos de 70 años en adelante que hay otras 3 personas que van a ocupar esos cargos. Entonces, si lo vemos así macro, no es que las cosas estén cambiando mucho. O sea, seguimos votando por el mismo perfil de siempre. Espero yo que ese mismo perfil de siempre tenga la preparación que se requiere para llegar a los puestos, pero sí seguimos teniendo como una preferencia por lo tradicional. Gracias, Carmen, y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Esté muy pendiente de este y de todos los otros podcasts de esta serie de seguimiento a las elecciones. Este es Ojo al Podcast Electoral. Hasta la próxima.